Para comenzar esto y dar respuesta un poco a algunas de las inquietudes que me manifestó Juan Pablo, yo diría que en este momento en que la mitad o tal vez más de la mitad de la humanidad está en cuarentena, en aislamiento social, y también en nuestro país obviamente, el horizonte de reflexión, el horizonte de pensamiento se ha achicado mucho. Es lo que los psicólogos están llamando ahora el horizonte corto, el horizonte de una política cotidiana, una interpelación cotidiana muy inmediatista, ¿no? Todos estamos pendientes de los números, del número de contagiados, del número de muertos, del número de recuperados, todos estamos pendientes de las cifras de caída de la economía internacional, nadie sabe cuándo va a parar la pandemia y nadie sabe tampoco cuándo va a parar la crisis económica, cuánto se van a derrumbar las relaciones económicas, etcétera, ¿no? Es una política donde reina la incertidumbre, las dudas y los temores, ¿no? En este contexto, de alguna manera, la política, que es lo que a nosotros nos mantiene activos y sobre todo a mí, que ya tengo algunos años, la política está como puesta en cuarentena. Por un lado, todo pasa por las iniciativas que no son demasiadas que tiene el gobierno y sobre todo por la figura presidencial que ha ocupado el centro de la escena y a mí me parece que no está dispuesto a abandonar ese centro de la escena por mucho tiempo, lo cual tiene algunas proyecciones hacia futuro que en otro momento las podríamos conversar y cambiar opiniones, ¿no? Ahora, en la actualidad, la oposición derechista está sin rumbo, no tiene propuestas, no tiene ideas, solo se monta sobre los pocos errores o muchos errores que puede estar haciendo el oficialismo, pero también como ahora con la cuarentena obligada de los sexagenarios para arriba a partir del lunes que viene, de los errores que también comete el propio oficialismo en esto, ¿no? Y al mismo tiempo, por otro lado, todas las intervenciones, las críticas o las iniciativas anticapitalistas caen un poco en el vacío, no encuentran mayor eco, su radio. Lo que veníamos señalando estaba diciendo que también la izquierda anticapitalista tiene problemas para hacer llegar su discurso, sus propuestas, sus críticas, así como todos los otros sectores. Y esto también le cabe a los sectores que, desde el punto de vista de posiciones centroizquierdistas, progresistas en general, e incluso algunos sectores anticapitalistas, que se han incluido dentro del oficialismo para presionar desde adentro, influenciar desde adentro, tampoco encuentran demasiado eco. En este sentido es que de alguna manera podemos decir que la política está en cuarentena. Todo pasa, como decía antes, alrededor de la figura presidencial y este horizonte corto que, digamos, rápidamente, si no podemos saber cuánto durará la pandemia, tampoco sabemos cuánto será la extensión y profundidad de la crisis económica en curso, ¿no? Esta relación entre tratar de aplanar la curva de contagios, por un lado, y la cuestión de que no se caiga la economía demasiado por el otro, es una cuestión que está por el momento irresuelta. Ahora, hay también en el medio de esto hay que tratar de no perderse en el marasmo del inmediatismo y tratar de avanzar hacia mirar un poco más adelante de las cosas, hacer un esfuerzo por levantar la mirada, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno lo mira en términos más estructurales, ¿qué estructura de poder mundial surgirá después de cuando pase todo lo de la peste, todo lo de la pandemia? Sobre todo cuando la arquitectura, toda la estructura política, económica, toda la arquitectura financiera, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID, todo lo que se organizó a la salida de la Segunda Guerra Mundial ya está dando serias muestras, estaba dando antes de la pandemia serias muestras de agotamiento, ¿no es cierto? En este camino, ¿qué quedará de la globalización? Porque ya en todo el periodo anterior, ninguno de los grandes indicadores, los grandes agregados de la economía mundial, llámese relaciones internacionales de el comercio internacional, llámese la tasa de inversión, llámese la tasa de productividad agregada, todos son valores inferiores a los que había en el periodo anterior a la crisis del 2008-2009. Después de la crisis del 2008-2009 hubo una recuperación del PBI, de todos los agregados, pero nunca llegaron a superar
los niveles anteriores a la crisis del 2008 y por el contrario, en los últimos 2 años se venían deteriorando, ¿no? Entonces, ahí también tenemos otra situación, ¿no? ¿Qué quedará de la globalización? Por ejemplo, ¿qué pasa con las cadenas de valor? Por lo general, que responden a las grandes corporaciones multinacionales, que son el 40% más o menos de las grandes industrias del mundo. ¿La podrán reconstituir o veremos el resurgimiento de ciertas producciones nacionales? A mí me parece como una idea en borrador que en lo que hace a las cuestiones de la alimentación y lo que hace a las cuestiones de la farmacéutica, de los medicamentos, yo creo que va a haber producciones nacionales, porque en este momento el 80% de la producción farmacéutica es China. Entonces hay una dependencia de los otros grandes países de China que surge ahora con fuerza en el tema de la pandemia, ¿no? Entonces habría que ver otra cuestión que ha sido en estos 40, 50 años de hegemonía neoliberal, un dato principal, la restricción monetaria, la concepción neoclásica que la expansión monetaria es la que genera inflación. Bueno, en este momento todos los países del mundo están volcando grandes cantidades de dinero para recuperar el sistema sanitario devastado por los ajustes y las políticas de austeridad de las últimas 3, 4 décadas de neoliberalismo. Todos están tirando dinero para subsidios, para tratar de paliar el drama social que está provocando la crisis, que está paralizada la economía. Todos están buscando para ponerle un piso a la caída de la cuestión. En este momento, por ejemplo, la Argentina está alrededor del 4% del PBI que ha emitido en estos 3 meses para poder paliar la crisis. Claro, Estados Unidos y Finlandia, por ejemplo, tienen el 10%, ¿no? O sea, nosotros estamos lejos de eso todavía y creo que va a seguir avanzando, ¿no? Entonces, esto va a haber una reformulación de la política económica. Las ideas neoclásicas, las ideas que alimentaron el neoliberalismo están en crisis. Nadie se le ocurre hoy que de esta crisis se puede salir recurriendo al mercado, sino recurriendo al Estado. Bueno, esto va a tener algún resultado a partir de ahora para adelante, ¿no? También podemos verlo en otro terreno, a la salida. ¿Qué impactos psicosociales quedarán luego del aislamiento social prolongado al que todos estamos sometidos? ¿Qué nuevas costumbres, qué nuevos hábitos? Nos vamos acostumbrando a tener mucho tiempo libre. ¿Qué va a pasar después de esto, no? ¿Volverán los abrazos, los apretones de más? ¿Qué va a pasar con los chicos? Sobre todo, primero los niños, que cada vez más pantalla, cada vez más plaquetas, cada vez más telefonía celular, incluso la educación ahora viene a través de las pantallas para tratar de paliar la situación. Pero ¿qué va a pasar con los adolescentes? Que en general hay un periodo de todo adolescente que se recluye sobre sí mismo, se encierran en su pieza. Ahora se encierran mucho más. Entonces, eso escapa a mí. Creo que habría que tener elementos de análisis de psicología social, de filosofía para ver todo esto. Pero digo, hay muchas especulaciones de todo eso y tenemos que ver, tenemos que tenerlo presente para ver cómo va a evolucionar esto y también para replantearnos desde ese punto de vista cuáles son los contenidos de nuestra intervención política, la forma de intervención política en este periodo. Por último, quisiera marcar en esta primera aproximación 2 cuestiones. Por un lado, la paradoja que en esta pandemia, cuando la tecnología es absolutamente económica, donde tenemos la inteligencia artificial, donde tenemos el Big Data, que hay datos de todo tipo concentrados, etcétera, etcétera, donde se disputan por apropiarse de todos los datos que nosotros dejamos por Internet, resulta ser que el recurso más útil, más efectivo, o tal vez el único recurso efectivo, es el aislamiento social, que fue una medida que surgió en los inicios del siglo XIV, en el medioevo, cuando surgió la peste negra, la peste bubónica, etc., ¿no? Entonces digo, esa contradicción es interesante para ver si uno tiene tiempo de mirarla, de analizarla. Y la otra cuestión, ya más inmediata, acá en la Argentina, es que todo pareciera indicar que la política del gobierno de aislamiento temprano, decidido, de haberse reunido de un conjunto de asesores científicos que son los que recomendaron el aislamiento temprano, más otra serie de medidas, han impedido que la curva
de contagios subiera en forma exponencial. Es decir, se está ralentizando y parece que estamos llegando a ese momento de aplanamiento de la curva. Ahora, al mismo tiempo que pasa esto, el esperado y temido pico de contagios se va estirando cada vez, pateando cada vez más para adelante, porque de mediados de abril pasamos a mediados de mayo, ahora se está hablando de junio, de primeros días de junio. Ahora, si esto se estira, también se estira la cuarentena, e incluso hay intentos a pesar de que hay algunas flexibilizaciones de la cuarentena, en otros aspectos se profundiza la cuarentena por el temor a lo que significa el pico social, ¿no? Acá hay que decir que toda la presión que están haciendo los empresarios, los sectores del capital para levantar la cuarentena, en estas condiciones y cuando estamos aproximándonos al pico de contagios, es una política realmente criminal. Es una política que solo está pensando en los negocios, en la tasa de ganancia y no en el impacto social que puede tener esto, ¿no? Pero digo, ahí también hay otra contradicción, porque se va teniendo éxito, se alarga el periodo del pico de contagios, se estira la coyuntura, la cuarentena, el aislamiento social, pero se mantiene la economía de muy baja intensidad. ¿Cuánto va a caer la economía? No lo sabemos porque no sabemos cuándo se va a resolver. Bueno, dejo por ahora estas cuestiones para ir pensando y discutiendo y nos encontraremos en otro momento. Chao.